Hoy vamos a ver cómo abrir el maletero o la cajuela, para los que me ven desde México, de 5 maneras diferentes. Dentro vídeo. Bienvenidos a Canal ATK. Hace poco recibí la petición de hacer un vídeo sobre el pedal virtual, pero como el pedal virtual es solo una de las muchas maneras de abrir el maletero, he decidido hacer un vídeo más completo. Tengo que puntualizar que, para poder disfrutar del pedal virtual, es necesario disponer de la apertura eléctrica y del propio pedal virtual, que vienen de serie en algunos modelos como el Experience, pero en otros son opcionales, y que es posible que lo que voy a explicar hoy también sea válido para otros modelos de SEAT. Si tienes apertura sin llave, tan solo hay que acercarse y presionar el asidero. En caso contrario, primero hay que desbloquear la puerta con el mando a distancia. Para cerrar, podemos usar el botón que hay en el portón del maletero. La segunda manera de abrir es mediante el botón de la consola central, pulsándolo durante un segundo. También podemos cerrar mediante el mismo botón. Yo no lo había intentado todavía y hoy ha sido la primera vez, y me he dado cuenta de que no se cerraba. Se me ha ocurrido activar el contacto del coche y entonces ha funcionado. En este caso, hay que mantener el botón pulsado hasta que el portón está totalmente cerrado. Si lo soltamos, podemos ver que el portón se queda a medio cerrar. Volvemos a pulsar y se cierra completamente. La tercera manera de abrir es con el mando a distancia, manteniendo pulsado el botón del portón durante un segundo. Para cerrar, hay que realizar la misma operación, pero como podéis ver, no se cierra. El motivo es que me obliga a estar como mínimo a 1,5 metros de distancia. Y además, mantenerlo pulsado porque si no lo hacemos, se para. La cuarta manera de abrir es mediante el pedal virtual y haciendo este gesto con el pie. Y lo mismo para cerrar. Como en los casos anteriores, podemos interrumpir el cierre repitiendo el gesto. Pero esta vez hay una diferencia, ya que en lugar de seguir con el cierre, el portón se vuelve a abrir, igual que si detectara algún obstáculo. Y ya que tenemos el portón abierto, podemos cerrar empujando hacia abajo o tirando de los asideros del interior, pero solo un poco, porque cuando se detecta la fuerza, el portón se cierra eléctricamente. El sistema permite configurar el ángulo de apertura del portón. Esto puede ser muy útil si donde aparcáis habitualmente tiene el techo bajo y el portón puede chocar si lo abrís completamente. Para configurarlo, hay que seguir estos sencillos pasos. Abrimos el portón y detenemos la apertura. A continuación, mantenemos pulsado el botón de la puerta durante 5 segundos hasta que oigamos una señal acústica de confirmación. A partir de ahora, cuando abramos el portón, lo hará solo hasta la altura configurada. Para restaurar la apertura normal, empujamos el portón hasta arriba de todo y volvemos a pulsar el botón durante 5 segundos. Y para finalizar, vamos a ver la quinta manera de abrir la puerta. Espero que nunca tengáis que utilizarla, porque esto significaría que estáis en algún problema. ¿Y en qué consiste? Pues se trata de abrir el portón desde dentro, ya sea porque os habéis quedado atrapados en el maletero, o bien por algo más realista, como que el coche se ha quedado sin batería, y al tener la apertura eléctrica, los 4 sistemas anteriores no van a funcionar. Para abrir, tenemos que destapar esta cajita que hay en el interior del portón, y a continuación mover esta pieza de color amarillo. Voilà. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si habéis aprendido algo, me lo podéis agradecer con un like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Adiós.